Y bueno, hoy vamos a comentar unas cositas muy interesantes rapidito aquí relacionadas con lo que ha pasado el día de ayer con Kylian Mbappé, que ha dejado unas imágenes y unas declaraciones bastante llamativas. También vamos a comentar algo de lo que ha pasado en aquel gol que le anulan al Celta de Vigo contra el Real Madrid y algo que me ha llamado mucho la atención de cómo manejan este tipo de información los medios de comunicación. Lo único que siempre les pido y que se los reitero cada día, acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, que no te engañen los colores. Vamos a hablar del Real Madrid y por supuesto creo que va a estar muy interesante este video, así que préstale muchísima atención. Lo primero que me gustaría reaccionar, vamos a colocar en la pantalla, es algo de lo que les estaba diciendo de ese gol que le anulan por aquel jalón de camiseta que sufrió Kepa ante el Celta de Vigo, en el que, bueno, yo tengo entendido que al portero no se le puede hacer ningún tipo de contacto que pueda desestabilizarlo dentro del área y realmente es lo que vamos a ver, porque aquí tenemos unas declaraciones de gol del 19 de febrero, donde nuestro amigo Ter Stegen sufrió algo similar con Fali, creo que fue del Cádiz, y pues vamos a ver cómo lo manejan los medios de comunicación de una manera diferente cuando se trata de uno y se trata de otro, que es lo que me parece más lamentable de todo el caso. Entonces vamos a reproducirlo y por supuesto lo vamos comentando. Sí, hay un matiz, o yo pongo un matiz aquí. Fali choca contra Ter Stegen y Ter Stegen necesita máxima precisión para bloquear un balón aéreo. Cualquier choque contra portero y le impida bloquear el balón es falta. No quiere decir que cualquier contacto sea falta, porque muchas veces que los jugadores están quietos, el portero se tira hacia el delantero y le pitan falta. No, aquí Ter Stegen extiende las manos, en cuanto te la tocan lo mínimo ya no puedes bloquear. Entonces Fali, que no puede llegar a ese balón, lo que es que impacta con el cuerpo de Ter Stegen y eso hace que las manos se le muevan e impida bloquear. Para mí sí es una falta, seguramente protestada por el Cádiz, pero como portero entiendo que es falta. Si fuera Ledesma lo diría. Sí, hay un matiz. Bueno, él dice que si fuera Ledesma lo diría. No lo tengo muy claro porque en las últimas horas hemos estado viendo absolutamente una cantidad de declaraciones relacionadas con esto y asemejándolo a un robo porque supuestamente lo que le hicieron a Kepa no era suficiente, que no sé qué, que lo otro, es lo que me parece muy llamativo también y por eso les digo, los medios de comunicación siempre han estado de un solo lugar y como siempre hemos dicho, le interesa a Roures, que es el dueño de estos medios de comunicación, a Roures les interesa que el Barça le vaya muy bien. Y repito, creo que el discurso de él está perfecto, creo que estoy totalmente de acuerdo, creo que si eso sucede, pues hay que pitarlo como tal, pero me da muchísima risa cómo los medios de comunicación manejan este tipo de cosas a su antojo. Vamos a pasarnos rápidamente otra vez a la pantalla porque hay muchas cosas que comentar. Tengo unas pequeñas aquí declaraciones de Ramón Álvarez de Mon, tengo unas de dos compañeros, en este caso tres del PSG, de Mbappé, de Zaire Emery, de Donnarumma y de Manuel Ugarte, relacionadas con el futuro del francés, que ayer hubo un terremoto en ese partido, un terremoto mediático, porque realmente no ha sucedido absolutamente nada. Pero me llama mucho la atención una cosa y quiero que la repasemos juntos. Y bueno amigos, ya lo tenemos aquí, por supuesto lo vamos a poner desde el principio porque este es el tipo este del chiringuito. José Álvarez le pregunta por el futuro de Kylian Mbappé y esto es lo que ha contestado Ugarte, nuevo compañero de Mbappé en el Paris Saint-Germain. Bueno, Manu, José Álvarez para el chiringuito. El objetivo de este año es ganar la Liga, la Champions también. Tenéis una gran plantilla, pero la guinda es Mbappé. ¿Se queda Mbappé o no, Manu? No tengo ni idea. Me estás preguntando algo que sé lo mismo que vos. Bueno. Obviamente que es un jugador con mucha calidad y bueno, el PSG también siempre pelea por todo, pero nosotros vamos poco a poco, paso a paso. Es importante generar un ambiente, generar un equipo y bueno, por suerte hoy lo demostramos. Bueno, lo deja muy claro Ugarte. Prácticamente dice que él sabe lo mismo que José Álvarez en cuanto a información. Me parece muy interesante de verdad cómo lo comenta. Creo que es bastante llamativo. Pero bueno, vamos a dar unas declaraciones finales, una opinión final, luego de que escuchemos las otras declaraciones. Quiero que escuchemos algo ahora de Zaire Emery, porque realmente es interesante también lo que comenta este hombre. Las de Donnarumma no las he logrado conseguir traducidas. Entonces, obviamente me genera un pequeño percance colocarlos ahí en francés. Voy a decirles lo que ha dicho, pero no las he encontrado traducidas, entonces para que lo tengamos muy claro. Esto es lo que ha comentado Zaire Emery. Yann va rester jusqu'à la fin de la saison ou pas? J'en sais rien, c'est pas à moi de décider. Avec ce qu'il a montré ce soir, ce serait plutôt bien de l'avoir jusqu'à la fin de la saison quand même, ¿no? On verra. Bueno, él básicamente en esos 11 segundos lo que dice es que
no sabe si se va a terminar quedando o no, que no le corresponde a él decir que sí o decir que no, ni que tampoco les corresponde a él decidir. Entonces creo que es un punto bastante clave lo que comenta el chico, porque realmente no va tan de la mano como por ejemplo lo que ha dicho Gianluigi Donnarumma, que ha dejado muy claro, le han preguntado ahí en zona mixta sobre el futuro de Kylian Mbappé y ha sido muy categórico. Ha dicho: lo único seguro es que Mbappé se queda esta temporada en el Paris Saint-Germain. Todo esto se debe también a unas cositas que pasaron ayer, y es que Kylian Mbappé parece que se estaba despidiendo entre lágrimas, daba esa sensación. Ahí está la imagen que les estoy colocando. La imagen es bastante rara porque está como con un desaliento. Es cierto que puede ser el cansancio, no sé, el calor, el horario, no lo sé. Pero sí, eso ha generado cierto revuelo en lo que es las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es una absoluta locura y la gente se ha vuelto bien loca. Entonces, escuchemos lo que comentaba nuestro amigo Ramón Álvarez de Mon, que también pues ha estado informando durante mucho tiempo sobre estas informaciones. Y por supuesto ya cerramos el video con la reflexión que les quiero hacer, que creo que es interesante. Aquí tenemos el primer video de Ramón, el primer clip que he sacado de Twitter. Vamos a escucharlo. Bueno, pues sí que os digo que de momento la cosa pinta a que Mbappé como mínimo seguirá un año más en el Paris Saint-Germain. Os contaba el jueves que tras el enésimo rechazo de Mbappé de renovar por el Paris Saint-Germain, todo estaba ya en manos de Nasser Al-Khelaifi. Ya todo estaba en sus manos. Tenía que decidir Nasser Al-Khelaifi, con el respeto absoluto de Qatar, si apostaba por un año más de Mbappé intentando renovarle o llegando a algún tipo de solución, o si optaba por la venta. Os contaba que Al-Khelaifi tenía consejeros cercanos, un consejero cercano por lo menos, que le aconsejaba la venta, que le aconsejaba buscar ese escenario de venta. Las palabras de Sarkozy me hacen pensar que Al-Khelaifi ya ha decidido que va a apostar por la continuidad de Mbappé. Bueno, lo otro que dice es esto, que también me llama mucho la atención y pareciera que recogiera cable nuestro amigo Ramón, que son 10 segunditos. Que Faiz Al-Amari se puso en contacto con Florentino para decirle que no van a renovar, que el plan para llegar en 2024 sigue vigente. Bueno, como les digo, una pequeña recogida de cable, porque era uno de los que pensaba que tal vez había una oportunidad este verano. Yo sigo creyendo que todavía hay una ventanilla por ahí. Estos últimos días del mercado suelen ser los más intensos, creemos, todos lo sabemos, aunque como esto es un caso tan polémico y tan diferente, es que ya uno no vaya ni qué pensar ni qué esperarse de esta situación. Me llama mucho la atención, tomando las palabras de Donnarumma, las de Ramón Álvarez de Mon, las de Zaire Emery, las de este otro chico que ya no, Ugarte, que todos tienen prácticamente un discurso diferente. Esto lo que nos hace es dejarnos una sensación de que absolutamente nadie sabe qué carajos está ocurriendo aquí. Es una absoluta locura definitivamente, porque todos transmiten esa sensación de que no tienen ni idea de lo que está sucediendo y es realmente desquiciante saber que hay una situación ahí tan compleja y que por supuesto nadie tiene ni idea de lo que va a acabar sucediendo. Es que es absolutamente desquiciante esta situación. Yo honestamente podría fiarme de las palabras de Donnarumma, porque perfectamente puede quedarse, pero también puedo quedarme con la duda que han generado sus otros dos compañeros de que no lo saben o que no tienen ni idea, porque es muy probable que esté sucediendo eso, que ellos no tengan ni idea de lo que va a suceder por cómo se ha manejado el clan de Mbappé durante todo este tiempo. Es que es una absoluta locura. Repito, a partir de esas supuestas imágenes donde él se estaba despidiendo, estaba aplaudiendo con la afición casi entre lágrimas, se ha generado todo tipo de debates, y uno de esos debates es la posibilidad de que termine o no termine saliendo. Yo creo que lo de Ramón y que haya recibido esa supuesta llamada Florentino Pérez, que por cierto, habrá que reconocerle que fue el que él siempre dijo que lo iba a fichar el siguiente verano, pues me parece realmente bastante llamativo. Entonces, complicado. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Yo no sé qué opinan ustedes de esta situación. ¿Creen que realmente se puede efectuar algún tipo de movimiento final en el mercado? ¿Creen que Mbappé por fin vaya a cambiar la dinámica de lo que hemos estado viendo en las últimas temporadas? Porque si hay algo que le ha caracterizado es tratar de quedar bien y por supuesto tratar de ganar más dinero del que seguramente ya tiene. Pero no sé si ustedes creen que realmente vaya a pasar algo diferente en los próximos días, porque para mí la única posibilidad de que esto acabe sucediendo es que o Kylian Mbappé le transmita a esta gente: mira, no voy a renovar, ustedes deciden si quieren que me quede una temporada, me quedo, pero que les quede muy claro que no voy a renovar y se lo estoy advirtiendo. O hacer una declaración pública, que también puede ser un tema interesante, aunque repito, me cuesta mucho creer, teniendo en cuenta de cómo se ha manejado Mbappé durante todo este tiempo, que este chico
vaya a dar este tipo de declaraciones en algún punto de su vida. No lo sé. Quedan 4 días para que cierre y finalice el mercado. Ya veremos cómo acaba todo este tema. Pero es realmente desquiciante. Es desquiciante y sobre todo la incertidumbre y la inseguridad que genera a las personas que están rodeando a esta operación desde el minuto 1. Entonces nada, déjame tu like, suscripción, todas esas cositas que siempre les digo, lo de siempre. A la Madrid, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.